saludo a todos los que están con nosotros. Continuamos en los análisis acerca de los paradigmas en los procesos investigativos. Habíamos visto ya en un primer momento el paradigma positivista, un paradigma que surge en el siglo XIX. Habíamos visto posteriormente el paradigma interpretativo, un paradigma que se ajusta mucho a lo que son las investigaciones en el campo de las ciencias sociales, y nos queremos referir en el día de hoy a los llamados paradigmas mixtos. Bueno, yo quiero aclarar en este sentido algo que es importante. Hay una tendencia a hablar de paradigma y de enfoque, y esto es una separación que para muchos autores es innecesaria. O sea, no nos parece adecuado en el caso nuestro a establecer esa separación. Una cosa es el paradigma y otra cosa es el enfoque, porque el paradigma encierra en sí mismo ese enfoque. Fíjense ustedes que habíamos hablado del paradigma positivista o cuantitativo, es el otro nombre. Hay varios nombres en este sentido, ustedes pueden consultar en la bibliografía que le estamos proponiendo cómo cada uno de estos paradigmas tiene diferentes términos con los que se les conoce. Y en el caso del paradigma interpretativo, hablamos de paradigma interpretativo y al mismo tiempo le podemos llamar paradigma cualitativo. O sea que no nos parece apropiado todo lo que es esta separación. Una cosa es el paradigma y otra cosa es el enfoque. Todo es una misma cosa, todo está encerrado en esta visión que tiene que ver con la teoría que habíamos estado analizando. Habíamos dicho nosotros desde un inicio que trabajamos en este curso con la teoría de los sistemas, y los sistemas son integraciones. Todo lo que sea desintegrar, separar, segregar esos sistemas es algo que no se aviene mucho a la ciencia contemporánea. Por tanto, nosotros preferimos hablar de paradigma y concebir que el paradigma en sí mismo encierra esto que muchos le llaman enfoque en este sentido, y por eso también preferimos hablar de un paradigma mixto. Aunque sabemos que hay autores que hablan de enfoque mixto y hablan de un paradigma con un enfoque mixto. Cuando nosotros nos dirigimos a ver un paradigma mixto, nos quitamos de encima esas regularidades, ese sentido obligatorio en el empleo de la ciencia. Es decir, yo puedo estar situado en algo que tiene que ver con una ciencia más dirigida a las ciencias exactas, por ejemplo a la matemática, digamos, o a ciencias donde la numeralización es algo esencial, y yo estaría más cercano al paradigma positivista, pero con esta visión mixta no tengo que ceñirme a las obligatoriedades de ese paradigma, que son obligatoriedades que nacen en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Cuando hablamos de un paradigma mixto, estamos hablando de centrarnos, por ejemplo, en el positivismo y utilizar del paradigma interpretativo aquella cuestión que podría ayudarnos a nosotros en el proceso investigativo. O a la inversa, podríamos estar centrados en el caso de las ciencias sociales aplicando un paradigma interpretativo, pero utilizando aquello que nos puede servir del paradigma positivista. O sea, una posición paradigmática mixta requiere situarse en un paradigma, pero utilizar recursos de otro paradigma según la conveniencia y la importancia de la investigación que se considere, digamos, necesario en el proceso investigativo. Yo creo que el paradigma, hablar de paradigma mixto, nos da mucha flexibilidad, nos da mucha facilidad. Por ejemplo, yo podría decirles a ustedes que cuando hablamos de paradigma positivista, por ejemplo, nosotros podríamos estar haciendo, digamos, determinadas encuestas, y eso nadie tiene que ver con eso. Todo el mundo está de acuerdo que en el positivismo, en este paradigma, son válidas las encuestas. Ahora, si ustedes dentro del paradigma positivista utilizan una entrevista, ya le están diciendo que la entrevista no es válida para el paradigma positivista, que para el paradigma positivista usted tiene que trabajar con encuestas. Si usted se sitúa en el paradigma interpretativo, usted va a tener que trabajar según las visiones más obligatorias. En este sentido, va a tener que trabajar con una entrevista, Sin embargo, si usted quiere aplicar una encuesta desde el paradigma interpretativo, ya vienen las críticas. No, pero una encuesta no, la encuesta es para el paradigma positivista.
Cuando asumimos esas posiciones que estoy tratando de explicarles a ustedes, cuando asumimos que un paradigma es mixto, eso me da la flexibilidad de, aunque me centre en uno de estos dos paradigmas, poder utilizar recursos de los otros. Por tanto, en un paradigma interpretativo yo podría estar utilizando elementos de cuantificación y básicamente elementos de cualificación. Sin embargo, en el paradigma positivista yo podría estar utilizando básicamente elementos de cuantificación, pero sin perder de vista que también puedo utilizar elementos de cualificación. O sea que es una libertad, una posibilidad en este sentido. Yo tendría que decir que las discusiones acerca de los paradigmas son muy profundas, y esto ha traído como consecuencia que en muchas partes del mundo, cuando usted realiza un proceso investigativo, no tenga que declarar el paradigma. O sea, en muchas investigaciones en Europa, investigaciones en Estados Unidos, investigaciones en muchos territorios, incluso de Latinoamérica, desde hace muchísimo tiempo, en una investigación, por ejemplo, de maestría, en una investigación de doctorado, usted no tiene necesariamente que declarar el paradigma, puesto que el paradigma lo ayuda a usted, lo ayuda a tener una comprensión profunda de la orientación de la ciencia. El paradigma es algo que usted va a utilizar como un recurso en sus conocimientos acerca de la ciencia. Es algo que va a formar parte de su cultura como investigador. Pero realmente en los procesos investigativos de maestría y doctorado en la actualidad, incluso desde hace mucho tiempo, no es necesario ni se exige la declaración del paradigma, y nos parece esto algo mucho más posible, producto de que se generan muchas discusiones superfluas, discusiones que no conducen a nada, si este paradigma determina que se haga solamente esto, o que aquel paradigma solo determina que esto no se puede hacer, y esto trae más inconvenientes que facilidades para el proceso investigativo. Incluso revisando las investigaciones más importantes, las más importantes que a nivel internacional e históricamente han acontecido, estas investigaciones nunca, usted cuando la revisa, se da cuenta que se ha hecho alguna, alusión a los paradigmas. Y me refiero a investigaciones como las que acometió Albert Einstein, con todo lo que está relacionado con la relatividad general, la relatividad especial. Cuando usted revisa esas investigaciones, ahí no se habla nada de paradigma, ahí no se habla nada de qué cosa es cuantitativo, qué cosa es cualitativo. Ahí se utiliza lo que es necesario utilizar. Cuando usted revisa, por ejemplo, la investigación de la estructura molecular del ADN, que es una investigación que fue premio Nobel en el año 1952, y usted revisa esa investigación, esos informes investigativos, ahí ninguno de estos investigadores, Watson, Crick, Rosalind Franklin, todas estas personas, Hawking, nada hablan de paradigma. Y cuando usted va, por ejemplo, a las investigaciones más connotadas de la NASA, que se realizan a nivel internacional y a nivel planetario, en ninguna de estas investigaciones, ninguno de estos grandes científicos hace alusión alguna a los paradigmas. Por tanto, en la metodología que nosotros trabajamos, en la metodología que nosotros explicamos, no damos ningún tipo de obligatoriedad a que en una tesis, digamos, de maestría, en una tesis de doctorado, haya que dedicar X páginas a hablar de paradigmas, porque usted tiene un objeto de investigación que no tiene que ver con los paradigmas. Ahora, si usted va a hacer una investigación de paradigmas, eso es otra cosa. Pero si usted hace una investigación donde el objeto investigativo podría ser, digamos, algún componente de la realidad objetiva vinculado a la física cuántica, usted no tiene que hablar nada de paradigma, porque usted no está investigando paradigma, está investigando física cuántica. El objeto de investigación define, y eso lo vamos a ver posteriormente, hacia dónde se dirige su investigación. Y los paradigmas no son más que concepciones, visiones que nos ayudan a interpretar la manera en que podemos desarrollar el proceso investigativo.